presidente, me toca a mí hacer la pregunta. ¿Cómo no? Todavía en el bloque de lo político. ¿Hasta dónde va a ir su posición frente al tema de la CONAIE, por la relación política con los indígenas? En la Asamblea hay otra lógica. Alberto Acosta tiene abierto el diálogo con Pachacuti, con el movimiento indígena. ¿Cómo coordinar eso? Porque aparentemente usted lo ha roto. Bueno, nuestra relación política con los indígenas es magnífica. Yo tengo inmensos amigos indígenas, compadres, he vivido inmensa cantidad de amigos indígenas, he vivido un año entre indígenas, tengo grandes amigos en la CONAIE, pero no es solo la única representación del movimiento indígena, está Fenocín, Peine, hey. Lo que no vamos a aceptar es amenazas de nadie. Si la CONAIE dice, si no hacen esto, nos levantamos, levántense. Y no hay prepotencia, yo he dicho, la CONAIE puede sacar un gobierno, pero yo prefiero 1000 veces irme a la casa que hacer lo que han hecho todos los demás gobernantes. Someterse a los grupos de poder, sean estos indígenas, sindicatos públicos, cámaras de producción, cuando persiguen objetivos de grupo y no el bien común. Cuando persiguen el bien común son un poderoso instrumento para democratizar el país, para sacarlo adelante. Pero cuando se persiguen visiones muy particulares, entonces ya no es que están colaborando con el cambio de este país. Y nunca hemos roto el diálogo. Nosotros siempre tenemos los canales abiertos para dialogar con quien sea. Con nosotros, por el diálogo todo, por la fuerza nada. Pero, y esta cuestión de que la Asamblea lo tiene totalmente abierto ese diálogo. Maravilloso. Es otra la dinámica de la Asamblea. Maravilloso, pues ese es el deber de la Asamblea. Pero nosotros también lo tenemos en el gobierno totalmente abierto. Hemos almorzado con la CONAIE, hemos tenido reuniones, siempre y cuando vengan a presentar propuestas a consensar. Si nos vienen con amenazas, sea la CONAIE, Pachacuti, Cámara de Producción, la directiva de Melea, quien sea, jamás vamos a aceptar eso. Con la directiva de Melea lo pensaríamos un poquito. En esa lógica, autocrático, presidente. En esa lógica del programa, habíamos propuesto que un segmento, el siguiente segmento sería la economía. Así que vamos a repetir esa misma ronda. Les recuerdo a los colegas y también al presidente que tienen derecho a la pregunta, el presidente responde, hay espacio para una repregunta. Esta es la dinámica que habíamos aprobado. También le cuento a los colegas, al presidente, a la audiencia, que no hemos ocupado los 30 minutos que habíamos previsto para el primer bloque de la política. Le tenemos que dedicar un poquito más de tiempo a la economía. Pero estamos con un economista, tal vez así sea. Fernando, se va a hacer muy productivo este segmento con el presidente. Presidente, el tema del crecimiento económico. Se habla de que en el 2007 el crecimiento del Ecuador fue de 1.87%. Se preveía para el 2008 un crecimiento del 4.25%, pero hay estimaciones que este crecimiento podría ser mucho menor. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay varios factores. El suplemento de Diario Hoy, en una entrevista que le hacen al ministro de Economía, él manifiesta, siendo pesimistas creemos que el sector petrolero crecerá al 4 o 5%, con eso se compensa el bajo rendimiento de otros sectores. Ahora, la pregunta es, si queremos sostener en el tema petrolero el crecimiento económico del país, ¿qué hacer si en los últimos días ha salido el presidente de Petroecuador justamente por la falta de rendimiento en la empresa, por la baja de la producción petrolera? En definitiva estamos en un callejón sin salida, presidente. No, hay muchas salidas, no hay que perder la esperanza, hay muchas cosas buenas que están pasando. Mire, no quiero abundar en conceptos, pero yo discrepo con los que ponen tanta fe en el crecimiento económico, y no ahora como presidente, siempre como economista. Usted no se imagina lo débil que es ese indicador de crecimiento como indicador de bienestar, de desarrollo. Yo le pongo un ejemplo. Hacemos la modernización de la policía, la hacemos mucho más eficiente, controlamos la delincuencia y tienen que desaparecer las empresas de seguridad y 60.000 guardias. Estamos haciendo decrecer la economía, pero la población tiene más desarrollo. Seguíamos con los contratos de participación, que de cada 100 barriles se nos llevan 80 fuera del país. Estábamos haciendo crecer la economía, pero nada quedaba en el país. Entonces es un indicador bastante relativo. Y peor aún, con las formas de medición que tiene el Banco Central. Esto tenemos que revisar una barbaridad. Por ejemplo, el crecimiento del sector transporte, en esa polémica estamos con el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central. El crecimiento del transporte lo miden por el despacho de combustible Petroecuador. Nosotros por primera vez, como gobierno responsable, elaboramos todo un plan para evitar el contrabando y la importación de diésel. Nos ha disminuido en 16%, pero no porque disminuyó la actividad económica, porque controlamos el contrabando. Bueno, de acuerdo a la metodología del Banco Central, eso hace decrecer el sector transporte. Es una locura. Agricultura, ¿cómo miden eso? Construcción.
encuestas a grandes agricultores, encuestas a grandes constructores que están en una posición política contraria al gobierno. El despacho de cemento, la producción de cemento aumentó 11%, de cerámica como 13%, acero, muchísimas cosas. Pero sacan que construcción creo que decreció, creció menos, muy poco. ¿Por qué? Porque lo hacen en base a encuestas. Entonces la metodología es terrible. Entonces, como economista le digo, no ahora, eso le puedo demostrar que lo he dicho hace mucho tiempo, no se preocupe tanto de la tasa de crecimiento, que no es el mejor indicador de bienestar. Un buen indicador es el empleo, otro buen indicador es la disminución de la pobreza, el incremento del ingreso en los quintiles más pobres, y en eso hemos tenido muchísimo éxito. Sobre la producción petrolera, no es que está mal, estamos manteniendo el nivel de producción y va a crecer Petroecuador, pero hubo una serie de datos equivocados y de fechas incumplidas, y en eso yo soy muy estricto. Si me dicen una fecha hay que cumplirla, y me cambiaron 3, 4 veces de fecha para cumplir ciertas metas. Y los errores no vienen de esta administración, vienen de la administración anterior de Carlos Paredes y Anicel, que por hoy lo veo dando declaraciones. Pues tengo que hablar de frente. Su administración fue llena de incompetencias. Estamos sufriendo los errores que él cometió. Ni siquiera dejó torres de perforación contratadas. Pero lo que no podía permitir la administración actual es que me fallen las fechas y los compromisos. Por eso hemos hecho ciertos ajustes, por eso va a seguir la Armada con todo el respaldo del gobierno nacional, pero el bloque 15 está creciendo 11%. Y Petroecuador, en el escenario más negativo, nos va a crecer 1%. El año pasado nos decreció 9%, pero Carlos Paredes anda dando declaraciones por ahí. Bueno, yo supongo que los colegas tendrán dudas también sobre el tema de Petroecuador, pero usted mencionó el tema empleo y desempleo como una de las mediciones de la realidad de nuestro país, la realidad económica y social. Pero en marzo de este año el índice de desempleo pasó del 6,87% al 7,93%, señor presidente, y el subempleo llegó a un 44,14%, por un lado. Por otro, usted mencionó también que la metodología de cálculo de la inflación estaba errada o tenía algunas fallas. ¿Eso hace pensar que usted se inclina por cambiar la metodología de cálculo? Y se hablaba de posibilidades, es decir, tener una canasta variable de la que entren o salgan productos según cambien los precios y crear canastas diferenciadas para cada nivel de ingreso. Un poco esa es la metodología que se ha dicho trata de maquillar la realidad. Como nos queda un poco de tiempo, déjame explicar los conceptos económicos. Empleo, ¿verdad? Para que vea cómo se estropean las cifras. Primero, ¿cuándo en la vida Ecuador, en las últimas décadas, ha tenido menos de 7% de empleo? Si las tasas de desempleo eran de 2 dígitos. Nosotros hemos bajado, la tendencia indudablemente a la baja. Nos sube en el mes de marzo casi un punto el desempleo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que 40% del territorio nacional estaba inundado y se perdieron 40.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se puede analizar esa cifra de desempleo sin decir ese fenómeno natural? Entonces, yo sé que no es usted no es analista económico, pero analistas económicos que manejan esas cifras para tratar de atacar al gobierno sin decir el efecto de las inundaciones, es deshonestidad, pues, Fernando. Entonces, las inundaciones generaron cerca de 40.000 desempleados, que ya les está reabsorbiendo el sistema económico. El mandato minero. Entonces, ¿cómo puede ser? El minero eso fue marginal, y la tercerizadora, por el contrario, no tienen por qué destruir empleo. Y por el contrario, ha sido un éxito total. ¿Cuántos trabajadores agradecidos marchen conmigo por la calle? Verán, por fin ya tengo estabilidad, presidente. Con respecto a la inflación, todo eso se cambió en época neoliberal. Sepa usted que ahora la inflación se mide con 299 productos. Y están incluidos ahí licores, cigarrillos. Le pregunto, ¿los pobres consumen licores? ¿Es deseable que una sociedad consuma cigarrillos? ¿Qué me importa cuánto cuestan los cigarrillos? Pero, por ejemplo, pusimos un ICE, un impuesto de consumo especial a los cigarrillos, creo de 150%, y eso no sube la inflación. ¿Qué sentido tiene todo eso? Entonces hay que reformar esos indicadores que son fruto de la época neoliberal, donde la inflación era el principio y fin de la economía, independientemente si subiera el precio.